de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Seguimos con más de Entre Líneas y esta cobertura especial por las elecciones de convencionales del Partido Cambio Democrático en esta alianza KW Continente y NEX. Bien, vamos con informaciones porque hace poco Nadine González, candidata a la Secretaría de la Mujer de este partido político, ya ejerció su derecho al voto en la Escuela Real de Santa María en la provincia de Darién. Allá estuvo nuestro compañero Domingo Urriola dándole cobertura a estas elecciones de convencionales y en particular a este derecho al voto, donde participó entonces Nadine González de la Secretaría de la Mujer, quien busca aspirar a este cargo. Vamos a escuchar las declaraciones de Nadine González. Feliz porque ya pude votar aquí en mi pueblo, el Real de Santa María. Todas las mujeres salir a votar con energía. Cuidemos nuestro trabajo, nuestro voto, porque el cambio es ¡ya! Bien, seguimos con más porque como se lo mencioné al inicio de esta cobertura, estamos en diferentes puntos. Vamos a la provincia de Coclé, específicamente en el distrito de Aguadulce, donde también ya iniciaron ese proceso de votación para los convencionales del Partido Cambio Democrático. Nuestra compañera Sabdi Barría le da cobertura a este distrito donde se están realizando entonces estas elecciones en diferentes colegios del distrito de Aguadulce. Bien, porque ella se encuentra allá y también en Chiriquí hay elecciones donde Mayra Madrid tiene los detalles de lo que está ocurriendo también en estos centros de votación en la provincia de Chiriquí, donde han salido a realizar el voto, específicamente en la escuela Rubén Darío, el Centro de Educación Básica General Rubén Darío en la provincia de Chiriquí. Y así estamos también en otros puntos de la ciudad capital donde se desarrollan estas elecciones. Bien, ahí estamos viendo las imágenes del Centro de Educación Básica General de Rubén Darío en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, donde ya han iniciado desde las 7 de la mañana con las votaciones para elegir a los convencionales del Partido Cambio Democrático, así como la Secretaría de la Juventud y también de la Mujer. Bien, vamos con Fernando Correa porque damos inicio también al programa Entre Líneas y hoy haciendo el análisis de lo que serán estas elecciones de convencionales de Cambio Democrático. Fernando, buenos días. Así es, muy buenos días Panamá. Hoy es domingo 19 de marzo. Felicidades a los José y a los padres, que en unos países hoy se celebra el Día del Padre, con José Blandón, con nosotros. Y bueno, y a todos los que nos van a seguir en esta sesión, en esta cobertura maratónica de lo que serán las elecciones de convencionales del Partido Cambio Democrático, su Secretaría de la Mujer y su Secretaría de la Juventud. Como pueden ver, me acompañan en esta primera vuelta don José Blandón Castillo y el ingeniero Guillermo, bueno, los ingenieros José Blandón Castillo y Guillermo Antonio Ruiz. Don José, hoy pues puesta a prueba varias cosas, ¿eh? Bueno, lo primero que debe saber nuestra audiencia es qué es lo que se elige hoy. Sí. Entonces, primero anote los datos que les voy a dar para que usted pueda ir haciendo sus propios análisis. Están legalmente aptos para votar 315.562 miembros del Partido Cambio Democrático para las elecciones de hoy. De esos, 154.000 son mujeres y 61.000 son hombres. Por debajo de los más jóvenes son cerca de 97.000. De que este es un partido que se mueve entre una paridad de hombres y mujeres y se mueve en un sector importante, casi un tercio, entre la juventud.
¿Qué es lo que se va a escoger hoy? Hoy se van a escoger 1.495 convencionales con sus respectivos suplentes. ¿Cuál es el trabajo de estos? Este es para formar el Congreso, que es la máxima autoridad del partido antes de que se hagan consultas populares. Esta es la autoridad que escoge. Esta en particular deberá escoger la próxima directiva de Cambio Democrático, el comité ejecutivo de este partido. Además se van a elegir los secretarios de la Juventud y la Secretaría de la Mujer. Quizás una cosa que pasa desaparecida para mucha gente, se van a escoger las directivas de los corregimientos donde actúa este partido. ¿Y cuál es la importancia de estas directivas? Esta es la base con que uno hace el proceso electoral. Recuerde que toda política es local. Sí. Toda. Los problemas de Chiriquí son los de Chiriquí. Y el que vota en Chiriquí vota por los problemas de Chiriquí y el que vota en Los Santos por los de Los Santos. Entonces, en juego todo esto. Pero, además de eso, los dirigentes, los dos grandes dirigentes de este proceso, uno, Rómulo Rux, y por otro, Yanivel Ábrego. Entonces, aquí hay en juego quién de ellos obtenga la mayoría. Entonces, usted tiene que hacer algunos cálculos, Fernando. Nosotros tenemos que mirar y lo que vamos a hacer para ustedes y ustedes pueden hacerlo. Y comience ahora mismo. Hay 315.562. Vamos a redondear los 315.000 para trabajar con números enteros. Si el Partido Cambio Democrático en las elecciones de hoy llega a votar el 20% de su membresía, usted puede considerar que eso es un éxito, porque se trata de una elección altamente costosa. Es una elección en este caso hay mucho más incentivos para ir a votar, pero 20% uno lo considera una elección buena. Si usted mide que las elecciones sobrepasarían el 50%, eso es extraordinario. Es decir, estaríamos hablando de aproximadamente 157.000 votantes. Eso sería extraordinario. Entonces usted tiene que, esa es la primera medición. ¿Cuántos del total votaron? ¿Cómo se distribuye esa población a nivel nacional? Porque si se concentra en una región, entonces estamos hablando con un partido con fuerza más regional que nacional. Entonces, el entusiasmo de votar, usted no lo va a ver como el entusiasmo de las elecciones generales. Estas son elecciones que tienen una movilidad más lenta, porque si vota el 20%, estamos hablando de 60.000, 50.000 personas aproximadamente. ¿Y qué está en juego aquí? Bueno, vamos a tener, al final del día, las votaciones terminan y comienza el proceso de conteo. Vamos a tener, porque los dirigentes tienen comunicación directa con sus comunidades, y hay un centro de acopio de las informaciones de los dirigentes y del Tribunal Electoral. Lo oficial es el Tribunal Electoral, pero información extraoficial la vamos a tener al filo de la noche y de la mañana de lunes. Sin duda alguna sabremos por dónde van las cuentas en este momento y el impacto político. ¿Qué tiene usted que mirar? ¿Quién gana el número de convencionales? Sí. Porque eso va a definir la Junta Directiva, que es la Junta Directiva actual, su periodo se venció. El 24 de enero. ¿No? Está vencida. Este es el único partido que no tiene actualizada su Junta Directiva. 2, la victoria de uno y otro bando crea una nueva situación de análisis político, que no lo vamos a hacer ahora porque no sabemos quién va a ganar. Claro. Y en honor y en virtud del compromiso de que este es un proceso electoral que hoy nadie puede estar diciendo a favor o en contra de nada. Nadie, nada. Nosotros vamos a esperar los resultados y le vamos a hacer los análisis correspondientes. Entonces, nosotros vamos a mirar mucho el voto, cómo se distribuye geográficamente. Usted debe saber, además, y termino aquí, mi primera intervención, que este es el primer ejercicio, el primer ejercicio en el proceso electoral ya, porque ya hemos tenido al PRD movilizando en sus votaciones para delegados, una muy buena votación, sí. Igual que lo hizo el Partido Panamista, igual, porcentajes altísimos. Y vamos a ver ahora
porque esta es la primera votación que nos va a dar idea cuantitativa, es decir, con números en distribución geográfica de cómo está la correlación de fuerza en lo interno y cómo eso afecta lo externo. Eso lo vamos a ver a lo largo del proceso electoral. No vamos a hacer ningún comentario sobre las consecuencias de esto porque tenemos que esperar los resultados. Ya hoy es el día de las elecciones, Fernando, y repito, es un día importante para Cambio Democrático. ¿Tendrá influencia en el proceso electoral nacional? Sin duda alguna. Por supuesto. Sin duda alguna. ¿Cuál es el nivel de correlación de eso? Bueno, por lo pronto usted vaya llevando su cuenta en el patrón que le estamos dando y haga sus propios análisis, que es lo importante en una democracia. Cuando un ciudadano está bien informado, tenemos una democracia fuerte. Así es. Memo, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Fernando Correa. Bueno, lo principal del día de hoy es ver la capacidad de movilización de los diputados de Cambio Democrático. En un partido político, la estructura del diputado es, y sobre todo en Panamá, es sumamente importante porque él está motivado a mantener el control de la estructura municipal y de corregimiento. Y en este caso, bueno, casi todos los diputados de Cambio Democrático no están con la estructura orgánica del partido y ahí vamos a poder medir entonces realmente qué tanto peso mantienen. La otra cosa es que a la estructura nacional del partido también la vamos a poder medir porque donde no hay diputados, ya sea a favor o en contra, la estructura nacional es la que tiene que hacer la movilización. En este caso lo que va a pasar es que tenemos dos bandos enfrentados dentro de la propia estructura, al presidente del Partido de Cambio Democrático y a la secretaria general de Cambio Democrático. Así que ahí vamos a ver qué tanto liderazgo hay de uno o del otro. El día de hoy, y lo hablábamos más temprano, es una verdadera encuesta donde se miden varias cosas. Primero, el destino de Cambio Democrático. Dos, el destino de una posible alianza, ya sea a favor o en contra de Ricardo Martinelli. Y tres, la capacidad que tiene el Partido Cambio Democrático sin Ricardo Martinelli dirigiendo el partido. Ya vimos que las encuestas en el año 2019 no favorecían mucho a Rómulo Rux hasta que Ricardo Martinelli pues hizo el llamado a que se votara por él. Y estuvo a 2 semanas de ganar las elecciones. Entonces vamos a ver cómo se mantiene esta situación el día de hoy. Me preocupa un poco lo que está pasando con estas denuncias que hemos escuchado previamente del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral con el tiempo ha ido tomándose las elecciones internas de los partidos políticos supuestamente para asegurar la transparencia, la calidad de la elección, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que desde los años 90 los experimentos del Tribunal Electoral con los partidos políticos no han funcionado. Cuando se trató de implantar el voto electrónico, se trajeron unas máquinas espantosas que dilataron hasta la madrugada las elecciones en varios partidos. El tema de los veedores electorales, que en muchas ocasiones quieren ser protagonistas de todo esto, la pérdida del control de la estructura del partido, de su propia elección interna. Eso lo vamos a ver hoy para ver si se ha logrado pulir todas estas situaciones que en el pasado han estado siendo problemáticas en cada una de las elecciones. Y también, como decía el ingeniero Blandón, vamos a ver qué tanto está motivado el electorado panameño. Por supuesto que un domingo en la mañana hemos visto pues poca afluencia, pero a medida que va pasando el día normalmente y sobre todo alrededor del mediodía la cosa comienza a mejorar. Ya al final, como buenos panameños siempre llegamos al último y esto es hasta las 4 de la tarde. Dicho esto, deberíamos tener los resultados lo más pronto posible. ¿Y qué resultados vamos a esperar? Bueno, pareciera algo normal dentro de un partido las elecciones de los sectoriales, pero en este caso las elecciones de los sectoriales también van a definir la calidad del liderazgo del Partido Cambio Democrático. ¿Por qué? Porque una de la mano derecha de Rómulo Rux está corriendo para la Secretaría de la Mujer. Yo no habría incurrido en eso, pero ahí está. Entonces tiene que ganar sí o sí. Ahí no hay ninguna posibilidad. Si pierde, se cae todo el juego para Rómulo Rux. En cambio, en el otro extremo, la situación se puede todavía presentar diferente de aquí a las elecciones de la directiva nacional, dependiendo también de la correlación de fuerzas que se dé con los delegados. Que los delegados, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, no es que tienen la obligación de votar por quien los movilizó.
se podrían cambiar perfectamente bien de aquí a las elecciones. Que todo puede pasar en los partidos políticos en Panamá. Entonces, todo esto que les he contado, que es muy diferente a lo que pasó con el PRD, que es muy diferente a lo que pasó con el Partido Panameñista, se está dando dentro de Cambio Democrático, donde se juegan muchísimas cosas. Yo diría que el juego electoral mañana a las 7 de la mañana es completamente diferente al que tenemos en este preciso momento. Porque, como decía el ingeniero Blandón, aquí vamos a poder tener, ahora sí, datos claros de para dónde es que van las cosas. Entonces, hay muchos partidos en este momento pendientes y sobre todo dirigentes políticos de lo que va a pasar con Cambio Democrático y también pues un país político que está viendo pues cómo se manejan las cosas, teniendo en cuenta que la persona a batir en este momento es Ricardo Martinelli, que está en todas las encuestas, marcan lo mismo, que va de primero con mucha diferencia. Así que hay que ver qué fuerzas lo van a terminar acompañando y cuáles van a estar en contra de él, Fernando. Bueno, que es algo importante porque, decir, qué tan distorsionado puede salir el resultado teniendo en cuenta, uno, una directiva espuria que venció su término hace 2 meses, que el Tribunal Electoral pues ha hecho de vista gorda y no nombró una directiva para que lleve a cabo esta transición, y 2, una directiva cuyos convencionales van a reunirse dentro de 3 meses. Sí, los que salgan hoy, según el calendario dado por esta junta directiva de Cambio Democrático, tienen hasta 4 meses. Van a reunirse casi ya incluso sabiendo quién va a ser el candidato a la presidencia, porque se pretende realizar la elección a candidato presidencial antes de la reunión de esa próxima junta, de la escogencia de una nueva junta directiva. Todo eso, pues, trastoca totalmente pues lo que pase hoy. ¿Me permites agregar una cosa ahí? ¿Qué cosa? Si Rómulo Rux no gana la mayoría de los convencionales, casi la totalidad de los convencionales van a votarle en contra en las próximas elecciones internas. Porque el panameño está acostumbrado a ir a ganador. Entonces, ¿por qué voy a votar por el que va a perder? Entonces, si pierde los convencionales, ni siquiera va a llegar. No, es que si pierde los convencionales al Congreso Nacional. ¿Qué posibilidad hay que estos convencionales convoquen una junta directiva y dijeran, bueno, ya nosotros estamos electos, la junta directiva actual no tiene peso porque no existe, debemos hacer una convención extraordinaria? José. Sí, también recuerde que en el día de hoy, estas no son elecciones de primarias. No. Estas son elecciones que debieron haberse hecho por allá por diciembre. Por allá por noviembre. Noviembre del año pasado. Estas son elecciones atrasadas para escoger los convencionales que deben nombrar una nueva junta directiva. Un plato fuerte, pero como se llama aquí, las 2 seccionales en juego, las de la juventud y la de la mujer, nos van a dar un indicador de por dónde va la cosa. Nosotros vamos a tener información en la medida en que se vaya obteniendo tanto de las extraoficiales como las oficiales. Pero además de eso, usted debe recordar que cuando se elijan estos convencionales, ellos tienen un periodo hasta de por 4 meses para escoger la nueva directiva. Eso es lo que establece los procedimientos. Pero esto se puede adelantar, claro, porque al escogerse los convencionales y este proceso electoral, el propio proceso va a generar una dinámica política a lo interno de Cambio Democrático, no a lo interno de los otros partidos, porque simultáneo que esto está ocurriendo hoy, la próxima semana arranca el proceso electoral primario en el PRD. Sí, y vendrán las otras primarias. En abril empieza. En abril, la próxima semana. Sí, el 11 de abril empieza. Y comienzan las primarias de RM, comienzan las primarias del Partido Panameñista, en fin. Esto, hasta julio, es que cuando tendremos ya los partidos todos en primarias, y de julio, final de julio, 31 de julio, 1 de agosto, hasta septiembre, usted va a ver todo el proceso de negociaciones, de nóminas, etcétera. Y entonces ya para septiembre tendremos consolidado una propuesta electoral que va a ser afectada por las dinámicas propias que generan este tipo de procesos. Por ejemplo, en el día de hoy hay muchos escenarios que usted puede tener. Usted puede tener el escenario de una victoria de una de las fuerzas en forma categórica, y eso pone en problemas políticos a la fracción perdedora. Claro. Pero puede tener un escenario fraccionado, es decir,
De paridad también. De casi paridad. Pero es que hay algo Y eso, pero- José, que nada quiero, más. que Dígame. quiero que lo analices porque la Junta Directiva con esa resolución de última hora de decir voy a reservar todos los puestos donde están los 14 diputados que me adversan, toda la provincia de Darién, es decir, se está jugando a vida o muerte, es decir, ya no está dando margen a que haya un puente para esa. Pero es que esto es vida o muerte. Recuerda, Fernando, que esa resolución fue recurrida y que el día lunes vence el plazo de los 7 días calendarios porque eso se presentó el 13. Sí. El 20, Sí, que vence mañana el Tribunal Electoral se debe pronunciar sobre esta situación. ¿Y cómo se va a pronunciar? Basado en el resultado. Claro, y si el pronunciamiento del tribunal es que eso no procede, entonces la actual directiva estaba y con esta nueva elección tendrá más limitaciones, tiene un plazo de 10 días para recurrir. Para hacer las modificaciones. No, es que esto no... Pero la ojo, decisión del Tribunal Electoral es Pero ojo, final. Con ese escenario, en un escenario de paridad, el Tribunal Electoral se puede convertir en el fiel de la balanza mañana. Bueno, el Tribunal Electoral es el fiel de la balanza, lo que nosotros le debería ser el fiel de la balanza. El fiel de la balanza en el marco de la ley. En el marco de la ley, pero no de la victoria, y eso es lo que puede pasar. Porque si el Tribunal Electoral falla hacia uno o hacia otro... Es que el Tribunal Electoral en estos procesos democráticos es un buen componedor. O sea, tiene que estar basado esa posición de buen componedor en la ley. No tiene nada que buscar más nada. Entonces, aquí hay un problema que esta pugna ha sido manejada. Pero cada vez es más cuestionado el Tribunal Electoral. Claro, porque... Cada año que pasa es más cuestionado. Aquí hay una tendencia en los medios de comunicación a que todo lo que es político es tirado a una evaluación subjetiva de lo que está ocurriendo. No importa cuál sea el partido, hay una evaluación subjetiva también de destrucción de los llamados independientes o de los antipartidos. De los antipartidos. En la destrucción de los partidos que son estructuras de la democracia. Bueno, los antipartidos que terminan construyendo partidos políticos. Pero hay algo que yo creo que vale la pena, que va a debate hoy también, es decir, cuánto nos está costando toda esta estructura partidista. Nosotros no olvidemos que desde que se empezó lo del llamado subsidio electoral, en los partidos políticos hemos enterrado cerca de 200 millones de dólares. Y realmente nosotros tenemos partidos más democráticos, con personas mejor preparadas, que cuando lleguen al gobierno tienen tiempos más cortos de preparación o de entender el puesto en el que fueron nombrados, que para eso es el dichoso programa de ese subsidio electoral, porque no se usa para la formación política adecuadamente, que es el 30% obligatorio. Los partidos políticos tienen que sustentar la utilización del 30% de su subsidio electoral para capacitación política, ya no digo ideológica, capacitación política mínima, básica, no lo hacen. El resto tiene que ver con infraestructura, movilización, organización. Vaya usted al interior del país, o a San Miguelito, o a Panamá Este, Panamá Oeste, y vea la sede de los partidos políticos pagados con los impuestos de todos los panameños, vacíos, sin utilizar, y normalmente, pues, hay que ver a quién se lo alquilaron. No, y hay otra cosa, que este es el partido donde más denuncias ha habido de mal uso del subsidio electoral. Mal uso en la infraestructura y además en capacitaciones. Que ya es el colmo, yo nunca había visto eso. Es decir, y ahí es donde nosotros también, y eso le da leña a quienes atizan ese fuego del antipartidismo, de que los partidos son la verdadera origen de la corrupción, y le echan un montón de cosas más, porque uno ve situaciones como esta. Sí, pero fíjate, siempre que uno habla de los partidos políticos, ellos son el reflejo de la sociedad que estamos creando. Por ejemplo, fíjate, uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, la nuestra, es la poca participación activa de la juventud. Y cuando me refiero de la juventud, me refiero a la gente de primer voto y de 35, 40 años hacia abajo. Y de la participación de la mujer en la vida política. Pero no por cuotas. Lo de las cuotas al final nosotros lo único que logra estamos educando a nuestra juventud para que participe en estos procesos electorales, que es la fuerza de cambio natural de la sociedad. Los más viejos somos quizás los que podemos llevar algún consejo, pero no tenemos la energía para hacer los cambios. Nosotros,
Si tú estudias América Latina en particular y Panamá en general, Panamá en particular, te das cuenta que en la medida en que el gobierno se asuma el 100% de los costos, eliminamos la financiación privada. Financiación privada que corroe los partidos. Entonces, el costo que la democracia paga por destruirse, tú lo ves en Venezuela. ¿Qué le cuesta más a Venezuela? ¿Haber mantenido la democracia o lo que tiene? O lo que tiene. La destrucción del 75% de la economía venezolana es mucho más alto, enormemente, que el subsidio que daba el Estado a los partidos. Entonces, cuando uno mira el costo, porque el costo no hay que mirarlo en abstracto, sí. La democracia es el sistema que realmente funciona. El problema que tenemos ahora mismo es que la ola nueva de los populismos, de los independientes, de los antipartidos, intenta destruir la sociedad. Pero digo, lo intenta destruir encima con modelos muy claros, porque ahora mismo uno pregunta, ¿cómo quisieras que fuera el presidente? Y menor de 30 años, el 90% te va a decir Nayib Bukele. ¿Sabes qué pasa? Sí, hay una cosa esa buena. Es la distorsión que tenemos. Esa es la distorsión hay una que cosa tenemos. que esto es importante de los partidos políticos y es dentro del subsidio, que es lo que mucha gente critica. Y es el tema de los salarios para funcionarios del partido, la burocracia interna del partido. Y eso es fundamental. Te doy el mejor ejemplo. Cuando se dio la crisis social el año pasado, ¿quiénes fueron los del PRD que terminaron en apagando el fuego? Los que estaban en el partido, los que se quedan en el partido. ¿Por qué? Porque se mantienen en el día a día, se mantienen en contacto, incluso en la oposición, con los verdaderos factores de poder, entienden las coyunturas nacionales y no van a improvisar, porque sacar a alguien de la empresa privada para que entre a ver la cosa del gobierno le toma un tiempo de adaptación. En cambio, alguien que está manejando el día a día en los partidos, que habla con los convencionales, que habla con las bases, ya se le hace mucho más fácil. Eso lo maneja muy bien el PRD. Y es una de las principales cosas que los antipartidos que tenemos en este país, que después terminan haciendo partidos, le comienzan a señalar. Pero yo los voy a ver ya en la próxima elección utilizando precisamente esos montos para nombrar gente dentro de la estructura de los partidos políticos en oposición, que no está mal, está bien, precisamente porque la base de la democracia liberal que conocemos son los partidos políticos, y por eso es que tenemos los populismos que tenemos, porque lo destruyen desde dentro. Voy a información comercial. Cuando regresemos hay mucho más que contarles. Hoy domingo 19 de marzo, usted nos ve por Next Canal 21 y nos escucha por KW Continente. Seguimos con más de Entre Líneas y en esta cobertura especial por las elecciones de convencionales de Cambio Democrático se une a este panel también Saray Pineda Troch. Gracias por estar con nosotros, Saray. Más adelante estaremos conversando contigo porque Einar Valdés López nos preparó lo que se va a elegir, cuántos son los convencionales que van a salir electos el día de hoy y cuál va a ser la dinámica para estas elecciones de convencionales de Cambio Democrático. Cambio Democrático es un partido político panameño fundado el 20 de mayo de 1998 y es el segundo mayor partido del país, con 306.462 afiliados, según cifras del Tribunal Electoral actualizadas al 16 de marzo de 2023. Encabezó en las elecciones generales de 2009 una coalición de partidos de oposición llamada Alianza por el Cambio, lo que dio como resultado su victoria en los comicios y la elección de su fundador, Ricardo Martinelli, como presidente electo de Panamá. Según sus estatutos, es un partido pluralista, nacionalista y democrático, partidario de las libertades civiles, la justicia social y el Estado de Derecho. Políticamente es un partido de centro liberal y de unidad nacional, con un discurso a favor de la libre empresa como del asistencialismo, presentándose como una alternativa a las fuerzas tradicionales lideradas por otros colectivos políticos. Este domingo 16 de marzo tendrán un proceso electoral. Unos 316.220 electores del Partido Cambio Democrático están habilitados para elegir a 1.945 convencionales principales y suplentes.
quienes tendrán la responsabilidad de escoger la nueva junta directiva. Esta es una fiesta electoral interna que es diferente a las otras, sí, porque hay fuerzas marcadas disputándose por la conducción nacional del partido. Y definitivamente que va a haber, y como ha habido algunas situaciones donde alguna u otra fuerza siente que las cosas no andan bien. Sin embargo, hemos llegado hasta aquí y todos han tenido la oportunidad, primero, la oportunidad de postularse y tener sus nóminas oficializadas por la Comisión Nacional de Elecciones y por el Tribunal. De esta cantidad de electores, 154.464 votarán para elegir la Secretaría Sectorial de la Mujer, en tanto que 99.917 jóvenes con un rango de edad entre los 18 a 35 años votarán para escoger la Secretaría Sectorial de la Juventud. La instalación de los convencionales en Convención Nacional, eso se está regido por los decretos del Tribunal, que en un promedio de 3 a 4 meses máximo le permiten a la Comisión Nacional de Elecciones presentar los reglamentos correspondientes y fijar definitivamente, conjuntamente con el Tribunal Electoral, la fecha de la elección, de la Convención Nacional, para escoger la directiva nacional. La Comisión Nacional de Elecciones Internas detalló que hay 2 nóminas que compiten por la Secretaría de la Mujer y 4 para la Secretaría de la Juventud. Hay 1.670 nóminas para convencionales y 735 para juntas directivas de corregimiento. El Código Electoral establece que el Tribunal Electoral organizará, financiará y supervisará estos comicios internos, que se desarrollarán de 7 de la mañana a 4 de la tarde, en 935 mesas en todo el país. Adicionalmente, habrá 27 juntas comunales de escrutinio. Bien, seguimos con más porque a esta hora Yanibel Ábrego, diputada del distrito de Capira, ya ha realizado su voto y quien lidera también esta nómina o esta candidatura también que está apoyando a los aspirantes tanto del partido de la Secretaría de la Juventud como de la Mujer, ya ejerció su voto en el distrito de Capira. Yanibel Ábrego también llegó acompañada del expresidente Ricardo Martinelli a este centro de votación para realizar su derecho al voto, donde también fue acompañada de otros miembros de este partido político, así como simpatizantes también que la acompañaron a ella a realizar esta elección o este voto, y desde allí entonces estará recorriendo diferentes colegios a nivel nacional. Yanibel Ábrego en estos momentos es una de las que está liderando una de las nóminas de estas elecciones de convencionales y que ha recorrido durante meses el país para llevar y solicitar esa salida a ejercer el voto de todos los miembros de este partido político y entonces elegir así al nuevo secretario de la Juventud, de la Mujer y además de los convencionales y por supuesto también de las juntas circuitales que se están eligiendo en este punto. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que daba la diputada Yanibel Ábrego pero primero vamos con imágenes entonces del centro de votación en Bocas del Toro, donde también el candidato a la Secretaría de la Juventud, Derek Echeverría, llegó a su centro de votación también para ejercer este voto. Él está aspirando entonces a la Secretaría de la Juventud. También llegó acompañado de diferentes miembros de este partido político. Vamos a escuchar las declaraciones de Derek Echeverría. Claro que sí, hoy está aquí la juventud
del distrito de Almirante acompañándonos a emitir este voto y nos sentimos bastante contentos. Y no solamente aquí, sino a nivel nacional, la juventud, sé que Dios primero, hoy en las tardes y en los resultados que vamos a tener, vamos a ver los contundentes apoyos que vamos a estar recibiendo de nuestra juventud de Cambio Democrático, porque creen en esta posición de la cual vamos a trabajar por todos ellos. El aproximado de lo que se espera el día de hoy en participación. Bueno, tenemos una aproximación de más de 6,000 personas que salgan a votar aquí en toda la provincia de Bocas del Toro. Y Dios primero, no solamente para mí, sino también para la Secretaría de la Mujer, nuestra amiga Nadine González y toda nuestra Junta de Corregimiento y nuestros convencionales. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de Derek Echeverría, que ya ejerció su derecho a voto, y nos acompaña, como le dije al inicio de este segmento, Sarey Pineda Troch. Sarey, ¿cómo ves el panorama de estas elecciones de convencionales, que quizás sea una de las que marcan la primera en este proceso preelectoral en que ya nos encontramos? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos los televidentes de Next TV por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares. La verdad es que vemos una fiesta electoral que esperamos que siga creciendo en el pasar de las horas. Todavía es muy temprano para una elección en la que se espera por lo menos un 20% de los votantes. Recordemos que en el 2017, cuando fueron las elecciones anteriores a estos mismos cargos, Secretaría de la Juventud, Junta Directiva, convencionales, Secretaría de la Mujer de Cambio Democrático, solamente llegó al 20% de los votos. Este es un ejercicio importante, no solamente para quienes están corriendo a los distintos cargos, sino también para el partido como institución, para demostrar ese músculo, esa organización, ese valor partidario para llegar a las elecciones generales del 2024. Recordemos que el Partido Cambio Democrático pierde las elecciones del 2019 a solo un 2% del candidato ganador Laurentino Cortizo. ¿Qué le faltó en aquellas elecciones? Podríamos hablar quizás un poco de organización, de impulso político, de decisiones arriesgadas, de poder entender quiénes eran los verdaderos líderes y tenían ese apoyo natural de la población, y por lo cual pierde las elecciones del 2019. Entonces, para Cambio Democrático no solamente es la disputa interna, sino también mostrar ese músculo partidario como el segundo partido más grande del país. Y aquí se van a medir las fuerzas, porque eso es lo que están buscando, esa medición de fuerzas de quién es un verdadero líder, porque de ambas partes, Sarey, se dicen que nunca vio por el partido, por la base, mientras que otros dicen que otros no recurrieron. Entonces es una pugna interna también que hay, y que lo hace más interesante todavía. Bueno, es que aquí hay una pugna interna de todos lados. Fíjate, si hoy, por ejemplo, pierde la nómina que apoya el Cambio es Ya, de Yanibel Ábrego, no solamente está perdiendo Yanibel Ábrego, perdería también los 15 diputados. Recordemos que ninguno de las posiciones de los 15 diputados, bueno, 14, porque uno ya se fue a RM realizando metas, ninguno tiene una posición en este momento reservada para poder correr a las elecciones del 2019. Además de eso, no solamente son los diputados, también vemos fuerzas políticas importantes, porque los dos candidatos que están en este momento, tanto para la Secretaría de la Mujer como Nadir González, como Derek Echeverría para la Secretaría de la Juventud, son alcaldes, no son liderazgos improvisados, son personas con trayectoria. Derek Echeverría, por ejemplo, es el alcalde más joven del país, que realmente ha hecho un trabajo en su comunidad para llegar a esta posición política merecedora. Hoy, por ejemplo, el próximo secretario de la Juventud de Cambio Democrático está despidiendo a Maydir Miller, que se va como secretario de la Juventud sin pena ni gloria. Bueno, más penas que glorias. Yo diría que se va sin glorias, producto de una falta de conocimiento del dinamismo y la necesidad y la importancia que tiene una Secretaría de la Juventud. Pero vemos, por ejemplo, a una secretaria... un aspirante a la Secretaría de la Mujer, como es Ana Giselle Rosas, hablar de la paridad, hablar de la necesidad de igualdad, pero apoyar un candidato a la juventud que no cumple en su papeleta con la igualdad, que no cumple con la paridad. Entonces son cosas que vamos viendo, las distorsiones en los discursos. Vemos a una una alcaldesa de Darién, en este caso también buscar esa candidatura como secretaria de la Mujer, una mujer de pueblo, una mujer de la provincia, Darienita, que ha
ha sido 2 veces alcalde, 1 vez representante y que ha hecho un trabajo. Entonces aquí se están disputando distintos tipos de liderazgo. Un liderazgo de la diputada Ana Giselle Rosas, que tiene una aceptación, no lo podemos negar, tanto a lo interno como al externo del partido, que ha hecho un trabajo, pero que realmente no llena o no está llenando las capacidades y por lo cual sus propios colegas no comparten con ella. Recordemos que ahora mismo solamente la apoyan 2 diputados de la bancada de Cambio Democrático, mientras 14 diputados están bajo la nómina del Cambio es Ya. Entonces ahí vemos una distorsión interna al nivel del partido, producto del sectarismo propiciado propiamente por el presidente Rómulo Rux, el presidente de su partido. Entonces, una disputa grande a distintos escenarios, tanto con los cargos medios como son los alcaldes. Vamos a ver cómo se movilizan algunos representantes, también cómo se va a manejar el tema de los diputados. Vemos el tema también a nivel presidencial, tanto del partido como del país. Recordemos que Yanivel Ábrego también ha dicho que va a aspirar a las primarias presidenciales de Cambio Democrático. Entonces, hay una disputa en distintos escenarios que tenemos que ver cómo se maneja, pero lo principal es ver la organización de la institución, una institución que ya tiene varios meses sin presupuesto, sin subsidio electoral, lo que cada uno de sus líderes ha ido a la brava, como se dice en buen panameño, a estas elecciones, producto de que va a depender del apoyo que baja de arriba hacia abajo y que lamentablemente sabemos que Rómulo Rux no ha manejado de la mejor manera. Y que también, Sarey, Ana Giselle Rosas puede estar afectándole ese silencio que guardó en tanto estas denuncias que se habían hecho contra el presidente de este partido, Rómulo Rux, por ejemplo, el manejo del subsidio, tantas cosas que se pagaron, seminarios realizados en pandemia cuando nadie se podía movilizar. Entonces, puede estar esto también, o puede ser esto un cargo o un peso que esté cargando la actual diputada Ana Giselle Rosas, que también aspira a la Secretaría de la Mujer. Mira, si algo no perdonan los adherentes a un partido, es el fraccionamiento del mismo, es la debilitación de una institución, sobre todo, y reitero, cuando Cambio Democrático venía de ser gobierno, cuando Cambio Democrático terminó una elección de manera abrumadora en el 2019, reitero, a 2% del ganador, en este caso Laurentino Cortizo, y que lleguen al nivel partidario en el que se encuentra, tan resquebrajado, sin ninguna orientación real ni mística en este momento, olvidándose de sus raíces, en donde les han quitado incluso el subsidio electoral, en donde no hay organización, en donde estas elecciones las teníamos que haber vivido hace varios meses atrás, donde no van a contar con el tiempo necesario para poder organizarse en miras a las elecciones del 2024. Eso no lo perdonan los adherentes a un partido, porque estos adherentes, recordemos, también forman parte de engranajes, de aspirantes a juntas comunales, a alcaldes, a diputados. Es lo mismo que pasa en el Partido Revolucionario Democrático. Cuando tú alejas los liderazgos naturales, cuando tú le dices a alguien, a un joven, que no puede aspirar a una posición electoral porque tú la vas a reservar a tu antojo, y en el caso de Cambio Democrático es distinto, las reservas se dan a nivel de chantaje prácticamente para poder lograr mantener el liderazgo a la presidencia del partido por parte de Rómulo Rux y la junta directiva que lo respalda. Recordemos que hay cargos que no están siendo tomados en cuenta, por ejemplo la secretaria general como Yanivel Ábrego, que no está siendo tomada en cuenta en algunas de las sesiones, ¿no? Entonces, esto no lo perdonan los adherentes, porque los adherentes se meten a un partido con ganas de lograr algo, con ganas de ver a sus líderes naturales llegar a posiciones. Entonces, lamentablemente tenemos un partido resquebrajado. Hoy va a ser la primera medición del mismo, no solamente en organización, sino también en ese amor partidario por parte de los adherentes. Sara, y tenemos que ir con Ramsés Betancourt, quien se encuentra desde Pedregal con más detalles de los centros de votación en Ciudad Capital. Ramsés, buenos días, bienvenido nuevamente. Así es, José Luis, buenos días a usted y también a todos los que nos sintonizan a través de KW Continente y a través de las pantallas de Next Televisión. A esta hora les puedo informar que nos encontramos acá en el Colegio Narciso Garay, ubicado en Pedregal, donde hemos podido conversar con algunas personas y nos han dicho
que el transcurrir de las personas ha sido bastante regular. Hay algunos vehículos, como pueden observar ustedes acá, que están encargándose de traer a personas hasta este centro de votación. En Pedregal es importante mencionarle a todos los miembros de Cambio Democrático que se encuentran habilitados 2 centros de votación, específicamente sería este colegio, el Narciso Garay, y también otro que se encuentra muy cerca de esta zona, acá ubicado en el sector de Panamá Este o al este de la provincia de Panamá. El movimiento ha sido regular. Dentro del colegio se encuentran miembros del Tribunal Electoral y también algunas personas que están ejerciendo en estos momentos su voto. Como pueden observar, estas personas que están afuera están llegando también a hacer su votación. Otras, como las que pueden observar ustedes en pantalla, y a todos los que nos sintonizan a través de KW Continente, están ingresando de manera gradual. Se está cumpliendo con medidas de bioseguridad. Al ingreso de estos centros de votación se les está colocando lo que es alcohol o gel alcoholada a estas personas que están haciendo sus votaciones. Acá siguen llegando personas para realizar su derecho al voto dentro del partido Cambio Democrático. Hay puntos de información también a las afueras de este centro educativo. Estos vehículos que ustedes pueden observar justo a un costado del colegio son de aquellos miembros del partido Cambio Democrático que están sacando a estas personas de distintas comunidades de acá al este de la ciudad capital a ejercer su voto. Importante mencionar que a diferencia del Instituto Nacional, acá se ve más movimiento, José Luis, y también todos los oyentes de KW Continente, hay más movimiento acá en el sector en el recorrido que pude hacer desde el Instituto Nacional hasta este punto. Se podían observar muchos vehículos particulares y también buses colegiales como el que podemos observar en este punto, que están movilizando a personas a los centros de votación ubicados acá al este de la provincia de Panamá. Es la información. Retorno contigo, José Luis. Importante destacarle también a los oyentes de KW Continente que no se ha generado ningún tipo de situación. Y es importante mencionarle también que en comparación con el Instituto Nacional, acá en este punto sí no hay unidades de la Policía Nacional. No hemos podido observar en este colegio, en el Narciso Garay de Pedregal, ninguna unidad de la Policía Nacional. Sin embargo, el movimiento se mantiene completamente normal y en completo orden. José Luis, el reporte, retorno con usted. Gracias, Rancés, por esos detalles. Y Sarey, siempre se dice que cuando vienen estos tiempos de elecciones hay división en los partidos políticos, y eso es lo hermoso y lo rico, ¿no?, de la democracia, de que haya cada quien apoye y que se dé de realmente esa libertad de elegir, que los miembros de cada partido elijan por quién quiere votar, por quién puede decidir. Pero esas divisiones no deben de llevar a cosas más peligrosas, más que esta democracia en la que estamos viendo en estos momentos, que, como dijo Rancés, hasta el momento no se ha dado ni un caso así violento, y esperemos que sea así. Bueno, la verdad es que Panamá siempre ha vivido las fiestas electorales como una fiesta de democracia. Hemos dado ejemplo en cada uno de los torneos de los partidos, sí, como los torneos generales. Así que de eso no tenemos nosotros que preocuparnos. Que hay guerras, no hay disputas, hay guerras a lo interno de los partidos políticos. De todo. Hay de todo, o sea, bombas, invasiones de un lado al otro, siempre los hay. Que saben levantarse y agarrar la bandera y continuar, eso es otra cosa. Eso no se da. Siempre quedan las heridas, siempre quedan los traicionados. Eso es tradicional en todos los partidos, y lo vimos en el Partido Revolucionario Democrático en los 10 años de oposición. Lo seguimos viendo hoy siendo gobierno. Lo vemos en Cambio Democrático en este momento, en donde Rómulo Rux prefiere quedarse sin bancada que hacer una fiesta democrática. Prefirió quedarse sin bancada, armarle un proceso electoral a los 15 diputados, un proceso legal a los 15 diputados, en lugar de llamar a las elecciones, de demostrar liderazgo, de demostrar una democracia, de buscar la estructura partidaria para que realmente el partido se fortaleciera. Recordemos que no estamos hablando de cualquier partido, sí, estamos hablando del partido que llegó al 2% de las elecciones en el 2019. Y el segundo con más adherente en estos momentos.
Y el segundo con más adherente en este momento, pero lamentablemente que jamás entendió su presidente que el verdadero papel que le correspondía durante estos 5 años era ser una verdadera oposición. No solamente el segundo partido más grande, no solamente el que llegó segundo a 2% de las elecciones presidenciales en el 2019, sino el segundo partido con la bancada más grande. Entonces, en lugar de hacer una buena estructura, de entender que el liderazgo no se monopoliza, el liderazgo se distribuye, que el liderazgo se comparte, que se necesita crecer entre todos los miembros de un partido, en lugar de entender eso, alguien que jamás había corrido a ningún puesto de elección popular, excepto en las primarias del 2014 a lo interno de su partido, que las pierde, alguien que no había caminado lo suficiente el país, alguien que su campaña le faltó esa mística partidaria. Recordemos que no fue hasta 2-3 semanas antes de las elecciones cuando sale ese comercial, el comercial más barato de toda una campaña electoral en la historia del país, y yo creo que en la historia del mundo. Te habla Ricardo Martinelli desde el Renacer, desde el teléfono público del Renacer. Es la publicidad más barata que hemos visto en una campaña política. Pero el que le ayudó a subir. Pero la más efectiva. Sí, o sea, a 3 semanas antes estaba perdiendo. Entonces, si él no entendió de su propia experiencia, del resultado de su campaña, lamentablemente ha llevado al partido a limitarle el tiempo de reestructuración, a limitarle el tiempo de preparación a unas elecciones del 2019, ha hecho unas reservas absurdas para las primarias del partido que no le van a permitir mostrar ese músculo como el segundo partido más grande. Entonces, está llevando al partido a que llegue más ridiculizado de lo que llegó, por ejemplo, el panameñismo en el 2019 en las elecciones generales. Y no solamente eso, Sarey, lo que los tienen en estos momentos, que ya estas elecciones no debieron celebrarse en estos momentos, sino el año pasado. Pues lo tienen sin dinero, lo tienen sin subsidio. Sin dinero no hay política, sin dinero no hay organización, sin dinero no hay campañas. O sea, acabamos de ver unas imágenes en donde veíamos transportes detenidos, donde los propios candidatos han tenido que sacar de sus bolsillos cuando no es lo que mandata la ley electoral. Lo que mandata la ley electoral es que las campañas se organicen con el subsidio del partido. ¿Quién ha causado esta debilitación por parte de los líderes naturales? Porque no hablemos solamente de los diputados, hablemos de los líderes naturales, de los corregimientos, aquellos muchachos que creen aún en la política, aquellas mujeres que trabajan por liderar sus organizaciones a lo interno de sus corregimientos y de sus distritos y de sus circuitos. Lo han hecho con las uñas, lamentablemente, porque su presidente, el presidente de su partido, no entendió que él es el gerente de una institución política y que como gerente de la institución política tenía que mandar una organización. No se trataba de acaparar el liderazgo, no se trataba de acaparar la presidencia del partido, se trataba de hacer esa fiesta democrática. Y hoy tienen un gran reto las dos corrientes, tanto la de Yanivel Ábrego como la de Rómulo Rux, y es el reto a mandar un porcentaje mayor a sus últimas elecciones internas a las urnas, de que ese 20% del 2017 se rompa y puedan llegar por lo menos, lo mínimo un 25%, pero se esperaría que traten de igualarse con el Partido Revolucionario Democrático a un más de 40%. Eso ya demostraría un partido roncón, y eso demostraría también que quien gane estas elecciones, y se va a demostrar por medio de la Secretaría de la Mujer, que es la secretaría más importante, que como lo dije se la está disputando una diputada contra una alcaldesa, dos líderes naturales que han ido creciendo tanto en formación política como en liderazgo. Entonces, cuando nosotros veamos este resultado, vamos a ver quién va a liderar el Partido Cambio Democrático, aun cuando existe una condición particular, y es que las elecciones de la Junta Directiva para presidente y la Junta Directiva del partido no van a ser hasta después de las primarias, elecciones que van entre medio de esas primarias que están secuestradas. Entonces ahí hay un gran detalle que analizar en un partido que se llama democrático. Bien, en estos momentos también habla la diputada Yanivel Ábrego luego de realizar su derecho al voto. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Estas elecciones, hoy gana Cambio Democrático y vamos a recuperar nuestro partido. El trabajo que hemos hecho, el equipo del Cambio Ya, es un trabajo contundente y hoy vamos a ganar Secretaría de la Mujer con Nadine González y Secretaría de la Juventud con Derek Echeverría, la mayor cantidad de convencionales y nuestra Junta Directiva. Estamos convencidos del trabajo que hemos hecho a nivel nacional y le agradezco a todo ese equipo político que nos ha ayudado a que nosotros logremos y que vamos a lograr esto hoy cuando cierre las 4 de la tarde. Quiero agradecerle a Ricardo Martinelli también por acompañarme en todo el país. La recuperación de nuestro partido. Hoy se acaba la dictadura en Cambio Democrático. Hoy hay una fiesta electoral y estoy muy contenta porque Cambio Democrático hoy inicia de manera contundente esa recuperación de nuestro partido para cambiar Panamá por una mejor calidad de vida, por una mejor oportunidad para la gente, más empleo, oportunidad, trabajo para la gente y plata en el bolsillo. Gracias. ¿Es posible este algunas papeletas mal impresas y algunas donde solamente sale un candidato? Bueno, imagínate tú que los jueces son el Tribunal Electoral y que a nosotros, a nuestro equipo político, el Cambio Ya, no le permitieron ni un jurado de mesa, para que ustedes lo sepan. Es el equipo del otro lado con el Tribunal Electoral. Así que a ellos son que le tienen que preguntar por las irregularidades que están pasando. Que nosotros vamos a tener tantos votos que no va a haber desventaja en esta elección. ¿Alguna alianza con otro partido? ¿Perdón? Luego de esta contienda, ¿piensan en alguna alianza con otro partido? Nuestra alianza es con Ricardo Martinelli realizando meta, lo hemos dicho a nivel nacional. Recorremos un país porque queremos recuperar Cambio Democrático para ir en alianza con Realizando Meta y Ricardo. ¿Y la fórmula entonces sería Ricardo Martinelli y Aníbal Aro? Permítannos ganar. Hoy inicia ese gran cambio. Luego viene la escogencia de la convención ordinaria y luego vienen las primarias presidenciales. Pero hoy es un triunfo importante y contundente para el proyecto El Cambio Ya y lo vamos a lograr por el trabajo político que hemos hecho con toda nuestra estructura a nivel nacional. Diputados, alcaldes, representantes, precandidatos, líderes convencionales. Bien, ahí escuchábamos, Sarey, las declaraciones de la diputada Yanibel Ábrego, quien se hizo acompañar del expresidente Ricardo Martinelli, que en este recorrido también la ha ido acompañado de diferentes provincias. Bueno, escucho algunos discursos decir, lo que pasa es que quieren entregarle el partido a otra corriente política. Aguante ahí un poquito, no nos olvidemos de la historia de Cambio Democrático y que su fundador es Ricardo Martinelli. Y Cambio Democrático es hoy lo que es producto del trabajo de Ricardo Martinelli como gobierno. Llega a ser Cambio Democrático gobierno. Recordemos que veníamos de la historia del panameñismo, el PRD, se turnaban unos a otros y después viene ese cambio radical en donde llega un tercer partido a romper la historia tradicional del país en elecciones democráticas y entra Cambio Democrático a hacer un papel como administrador del país. ¿Esto producto de qué? Del trabajo que venía realizando Ricardo Martinelli hacía muchos años a lo interno de su partido para llegar a la presidencia de la República. Entonces, no, yo no siento que es entregarle el partido a otra corriente. Yo lo que siento es volver al partido a sus orígenes. Y en ningún partido político, lo ves en el panameñismo, lo ves en el PRD, en ningún partido político se excluye a sus líderes, en ningún partido político se olvida su historia, todo lo contrario, el panameñismo vive hablando de Arnulfo Arias Madrid, el panameñismo vive hablando de Mireya Moscoso, su primera mujer presidenta, aún hablan de Juan Carlos Varela, aunque fue para mi consideración un presidente que Panamá jamás debió tener. Lo mismo lo hace el PRD, que ahora vemos que lo hacen con Omar Torrijos, todos quieren ser más torrijistas que los propios torrijistas. Entonces ahí vemos esa dignificación, porque eso ¿qué hace? Eso hace que las bases del partido, que tus adherentes tengan una cercanía con quienes pretenden liderar el partido o quienes pretenden ser los abanderados hacia la presidencia de la República por parte de estos colectivos. Que nos guste o no, el fundador fue Ricardo Martinelli y que supo ser y sigue siendo un buen líder, porque lo está demostrando en Realizando Metas. Lo que nos guste o no, los partidos tienen una historia y no la podemos borrar. El tema Realizando Metas yo creo que es un tema de un digno análisis político en su momento,
pero yo sí te puedo decir, Cambio Democrático tiene la estructura, tiene la fortaleza y tiene la organización, pero la tiene en manos ¿de quién? De los verdaderos líderes del partido. No nos olvidemos que vemos a una bancada, la segunda bancada más grande, vemos a un partido que tiene alcaldes, que tiene juntas comunales bajo su mandato, y que pudo haber tenido una bancada más grande. Recordemos también que en las elecciones del 2019 se dieron algunas impugnaciones que no fueron respaldadas por la dirigencia del partido, en ese caso Rómulo Rux. Vimos un Cambio Democrático que perdió ese acompañamiento natural que debe haber a cada uno de sus líderes, a cada uno de sus aspirantes electorales. Y eso producto, José Luis, producto de un liderazgo que no entiende cómo se administra la política, cómo se administra un partido. Cuando tú no entiendes eso, cuando tú no entiendes que tú necesitas tener desde las 4 de la mañana la organización del transporte, que cada uno de los transportes tengan su combustible, que la gente tenga su comida, que la gente tenga la bendición, como se dice en el buen argot político, nosotros vamos a tener una elección de baja participación. Pero cuando tú entiendes todos estos factores que yo te acabo de mencionar, cuando estás a disposición realmente de cada uno de tus líderes y de tus centros de organización, tú vas a tener un éxito. Y quien sí lo ha entendido en este país es el Partido Revolucionario Democrático, por ejemplo, y lo vemos en sus porcentajes de participación. Sí. Ese es un mensaje de organización. Aquí históricamente lo hemos dicho en distintos análisis. Las elecciones se ganan y se pierden en las urnas, no por trampa, sino por organización, sino por participación. Y el partido y los líderes que entiendan eso van a tener éxito, van a tener éxito. Ahí vimos, por ejemplo, en San Miguelito, en el antiguo circuito 87, cómo pierde Cambio Democrático 2 curules, por ejemplo, cantadas, ganadas, sí, producto de una mala interpretación legal que se dio, a mi consideración, una mala interpretación legal que se da en el momento de las impugnaciones, pero no había acompañamiento del partido. Lo dejaron solo, Sara, y tenemos que hacer una pausa. Al regresar hay más en este análisis de este domingo, en esta cobertura especial de KW Continente y Next por las elecciones de convencionales de Cambio Democrático. Volvemos. (11:16 de la mañana, seguimos en esta cobertura maratónica de KW Continente y Next, noticias de las elecciones de convencionales del partido Cambio Democrático. Hasta la escuela Elena Chávez de Piñate, ahí está Ramsés Betancourt. Buenos días. Así es, buenos días. Nos hemos trasladado hasta el sector de Juan Díaz, específicamente en el colegio Elena Chávez de Pinate. Acá el movimiento es mayor en comparación con los dos colegios en los que ya hemos estado, el Instituto Nacional y también el Narciso Garay en el sector de Pedregal. Muchas personas han estado llegando, movilizándose hasta este punto. Voy a intentar ingresar hasta el centro educativo para que puedan observar ustedes el movimiento que se está dando a esta hora de la mañana en estos momentos aquí en este centro educativo. Como pueden observar, una gran afluencia de personas que han llegado entonces a realizar lo que son sus votos acá en este sector de Juan Díaz, un punto en donde más temprano estuvo el señor Rómulo Rux, también acompañado de su esposa, ejerciendo su voto. Sin embargo, en Capira estuvo entonces Yanibel Ábrego, acompañada del expresidente Ricardo Martinelli. Ellos han señalado lo que pudo decir el señor Rux al momento de que brindara declaraciones a los medios, era que si él llegase a estar en la papeleta de elección general en el país, él iría a la cabeza. Sin embargo, habría que ver si tendrá ese apoyo por parte de los ciudadanos que están dentro del partido Cambio Democrático. Es importante mencionar que acá hay mucha seguridad en este punto, policías del tránsito, también unidades de la policía regular, personal del Tribunal Electoral también se mantienen en este sitio, están vigilando que todo se esté dando con completo orden. Como pueden observar ustedes, hay algunos puntos en donde las personas llegan y pueden recibir información en cuanto a dónde tendrían que estar ejerciendo su voto. Es importante mencionar
Fernando, amigos oyentes de KW Continente, que siguen llegando a este punto acá en Juan Díaz, personas a través de vehículos particulares. Es el mismo ejercicio que se ha estado haciendo en otros centros de votación, y aquí podemos ver que siguen llegando vehículos con personas que están adultos mayores, se les está brindando la debida atención para que ellos puedan ingresar. Se están guardando medidas de bioseguridad. Es muy curioso esto porque en los centros de votación en los que he podido estar, tanto al este de la ciudad capital como en el centro, se ha estado guardando mucho el tema de las medidas de bioseguridad, colocándole lo que son gel y alcohol también a las personas en las manos, algunas personas con mascarillas. Se pide que tengan un distanciamiento para evitar cualquier tipo de contagio, tanto de COVID como de otro tipo de virus respiratorio que pueda entonces mantenerse acá en estos sitios. Un tráfico vehicular bastante regular acá en el punto. Sin embargo, las personas están llegando a realizar su voto. La información, Fernando, retorno con usted. Ramsés Betancourt, del equipo de noticias de KW Continente. Así andan las elecciones en esta mañana, 19 de marzo. Recuerden, hoy Cambio Democrático está eligiendo a sus nuevos convencionales, está eligiendo a su secretaria de la Juventud, está eligiendo a su secretaria de del Frente Femenino. Y bueno, seguimos analizando los hechos. Sarey Pineda Troch con nosotros, José Luis Ríos. Y bueno, debe haber otro tipo de dinámica después de las 12 del día, ¿no? Sí, no. A pesar de que hoy también se juega el clásico del fútbol español. No solamente se juega el clásico del fútbol español, sino que también vemos el tema de las distintas fiestas que hay en el interior del país, especialmente la fiesta de Chiriquí, la Feria de David, que es una de las ferias más importantes del país. Entonces allí vemos algunas dinámicas interesantes, que esa costumbre social, pero hay una responsabilidad por votar. Mira, recordemos que lo vuelvo a reiterar, en las elecciones del 2017 solamente Cambio Democrático logró sacar el 20% de sus votantes a las urnas, de sus adherentes a las urnas. Bueno, también hay que recordar cuál era la dinámica en el 17. Correcto. Es decir, el partido tenía a su líder máximo en el exilio. Sí, y el país enturbiado en esa persecución política de Juan Carlos Varela. Sí. Pero era un partido unido, o sea, recordemos que estaba Yanivel Ábrego unida con Rómulo Rux en aquel momento, en donde compartían un mismo ideal político. La elección también fue distinta, fue una elección en conjunto. Entonces allí se dieron distintos factores interesantes que no estamos viendo en estos momentos. Aquí vemos una fuerza interesante en donde, reitero, no solamente la demostración como colectivo individual, sino que aquí también hay un factor que vamos a analizar y que por supuesto todos los partidos políticos están en este momento observando, y es el papel que va a jugar el liderazgo de Martinelli, del expresidente Ricardo Martinelli, en toda esta elección. Ese liderazgo natural, como hablábamos, como fundador del partido, que realmente incentivara su discurso y su apoyo al Cambio Ya, a la nómina del Cambio Ya, a que los adherentes salieran a votar. Entonces, estas son cosas y factores que está midiendo el país, que está midiendo la clase política y que están midiendo los partidos políticos. Porque hay algo que sí me gustaría someter a su consideración. También esto demuestra en parte la apatía que hay de un partido que no les dice absolutamente nada. Por supuesto, es que no hay discurso, no hay una participación. Rómulo Rux y el partido en su junta directiva, no la bancada, porque la bancada ha tenido su discurso, ha tenido su participación, pero Rómulo Rux no entendió que él tenía que salir el 6 de mayo a hacer oposición. Tanto del gobierno que culminaba de Juan Carlos Varela como del gobierno de Laurentino Cortizo. Se le dieron todas las oportunidades para hacer la oposición más fortalecida de la historia del país, producto de la pandemia, producto de las decisiones que no se tomaron correctamente por parte del gobierno de Laurentino Cortizo, por parte del desaceleramiento económico, por parte de las leyes que se estaban emitiendo en su momento dado vía decreto, que no eran conjunto a las necesidades del país. Entonces, no eran cónsonas a las necesidades del país. Y él, como abogado, podría haber tenido una participación más beligerante. No, además que Cambio Democrático sufrió el mismo mal, porque esa es una oportunidad perdida que también tuvo Mimito Arias.
Benito Arias pierde también en un segundo lugar, a menos de 6% del candidato que gana, que desgraciadamente para el mundo fue Juan Carlos Varela, pero pues era el momento de él erigirse como el líder de la oposición, mantenerse vigente, no esconderse. Si eso es lo que el gran problema que ha habido con los candidatos de Cambio Democrático, es que en 2 elecciones seguidas se han ido a esconder. Mira, Fernando, el problema de Mimito Arias era que era un candidato enlatado. Era la figura más conveniente para. Fue una primaria y ganó, ¿eh? Fue una primaria y ganó, pero ¿contra quién fue? Contra Rómulo Rux. Dos políticos que primero no tienen el discurso. Totalmente los dos, sí. Segundo, que no representan a las masas. Mimito Arias no representaba a las masas de Cambio Democrático. Bueno, pero digo, la oportunidad es la que te da esa oportunidad. Ahí hubiera convertido en todo lo que le criticaban, haberlo hecho una vez salido de la campaña política. Por supuesto, pero ¿esto por qué ocurre? Porque no hay formación política. Sí, bueno, esto ocurre cuando tú desconoces cuáles son las necesidades del pueblo, cuando estos candidatos no han recorrido 1 y 2 y 3 veces el país durante años. Era la primera vez que recorrían el país. ¿Quién debe hacer esa formación? Porque para eso también es parte. ¿Qué es lo que yo le decía hace un momento tanto a Guillermo como al ingeniero Blandón? Los partidos políticos nos han costado a los panameños solo en este siglo, yo calculo, más de $200 millones en subsidios. Por supuesto, sí, las instituciones que estamos hablando de muchísimo dinero, ¿sabéis? Es decir, estamos hablando de una cantidad que hubiera podido resolver un montón de problemas, y nosotros tenemos una clase política cada vez más limitada, unos partidos políticos cada vez más enconchados y unos ataques por los flancos de todos los que dicen que el gran dilema y el gran cáncer de este país son los partidos políticos, y empiezan a aplaudir gente como Bukele. Sí, ese es el gran problema que tiene la democracia panameña. Los partidos políticos son los responsables de su formación. Pero ¿a quién le conviene realmente tener un electorado, unos adherentes formados con mística? Aquí en los partidos políticos no tienen ningún tipo de mística. Ni el Partido Revolucionario Democrático, ni Cambio Democrático, ni el panameñismo, ni ninguno de los nuevos partidos tiene un poquito de mística, producto de que se han olvidado de la formación integral de sus adherentes. Aquí queremos tener partidos cada vez más grandes en lugar de tener partidos cada vez más formados. Entonces, cuando tú tienes eso y llegas a un punto de una elección popular como la que vivió Cambio Democrático, que primero no se la esperaba, Rómulo Rux no se esperaba quedar en un segundo lugar tan cerrado. Yo estaba aquí sentada en el 2019, cuando mirábamos los resultados y se movía de 1.8, de 1.5 hasta 2%, y decíamos, wow, aquí cualquier cosa podía ocurrir en esa elección, pero Rómulo Rux no se esperaba llegar con ese pequeño margen al final de la elección, y no entendió cuál fue la verdadera composición que a él lo lleva a esto, por lo cual él empieza inmediatamente a pelear ¿a dónde? Hacia adentro. Tú no peleas hacia adentro de tu casa. No, y después de haber casi logrado la presidencia de la tú República. Necesitas acompañar a tu familia, tú necesitas hacerle un acompañamiento. Y recoger los muertos y heridos después de una elección como esa. Exactamente. No abandonarlo como lo hizo también en algunos de los casos. El éxito de Martín Torrijos, de Mireya Moscoso, incluso de Ernesto Pérez Valladares fue ese. Después de perder una elección, salir a recoger y a curar heridas que dejas un proceso electoral dentro de tu propio partido. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los resultados de las elecciones generales, ponte las del 2014, cuando gana Juan Carlos Varela, ¿cuál fue el partido con más diputados? ¿El PRD? No. Con más... No, recuerda que Cambio Democrático y el PRD sacan 25 diputados. Correcto. Cada uno. Y que por eso el pacto. Inventaron ese pacto de gobernabilidad. El cosa más antinatura que yo he visto políticamente, hasta la aberración esa de que la democracia cristiana postula a Martín Torrijos, y agarran un montón de lugares aupados por esos asesinos de la democracia, como el señor Pinilla y el señor Valdés Escoferi, e inventan hacer un proceso electoral nuevo como si ellos no hubieran sido los supervisores de las propias elecciones que dicen que estaban fraudulentas. Pero a donde iba en ese punto era, si nosotros hacemos un análisis sectorial, nos damos cuenta que en algunos circuitos, en algunos corregimientos y en algunos distritos donde ganaba el partido, perdía el candidato a presidente. Entonces, Martín Torrijos, Mireya Moscoso, Ernesto Pérez Valladares se dieron cuenta de esto, porque es un simple análisis político y matemático, y entiendes que tú necesitas de esa organización. Imagínate un Cambio Democrático, imaginémonos que gane Rómulo Rux.
que hoy gane Ana Giselle Rosas de Vallarino, ex de Vallarino, y que gane Rómulo Rux, ¿con qué bancada va a quedar a partir de mañana? ¿Con qué bancada política va a respaldar la organización de su candidatura a presidente de la República? No, ¿Con qué todo el Darién está reservado para Alianza, toda la provincia. Bueno, pero es que te doy un ejemplo. Sí, pero no solamente son esos lugares, son otros lugares que también... Por supuesto, ahorita... Que lo han cogido a dedos. Ahorita tú activaste a tu peor enemigo, a los que separaste, a los que aislaste, a aquella gente que tenía algún tipo de aspiración. Esto no solamente le va a pasar a Cambio Democrático, también va a pasar en el PRD, también va a pasar en el panameñismo. A todos estos diputados, 14 diputados, 15, podemos contar la organización del otro diputado que se fue, todos estos diputados que tú los has excluido, que hoy no tienen una posición para ir a correr en una primaria, para disputar su puesto de elección popular o su reelección, simplemente hoy te está sacando a la gente a votar. Hoy esos son los que saben dónde vive Juana, dónde vive Pedro, a qué hora se levanta, el hijo de mi vecina, que también para ha sido sacarlo a las urnas. Una especie, si lo llamamos una especie de aristocracia donde tú, ese líder comarcal, es al que le vas a tocar la puerta para que te ayude. Y yo creo que en la pandemia fue vital eso. Es decir, por eso la gente no ve al líder nacional como algo lejano. Es decir, tú vas a tu representante, vas a donde tu diputado a que te eche la mano. Y yo creo que eso es lo que ha olvidado este señor haciendo esa. Y además que te voy a decir que es aberrante que nosotros estemos pagándole a este partido, a todos los partidos, un subsidio electoral para que escojan de a dedo. Dijeron, esto va de reserva, esto va de no sé qué cosa. Yo lo que no entiendo es ese subsidio, es como una especie de piñata donde esos tipos pueden hacer con esa plata lo que les dé la gana. Y aquí se ha tergiversado la ley electoral. Todos los avances que nosotros hemos tenido en materia electoral los estamos tirando a la borda, producto de que el propio Tribunal Electoral ha dicho que podía reservarse más del 20%. Eso es una estupidez. Y que no era necesariamente para las alianzas como está dictado en la ley. Entonces, ¿para qué estamos legislando? ¿Para qué cada 5 años nos abocamos? No, ¿para qué gastamos ese platal en unos subsidios electorales que no están funcionando? El Cambio Democrático es el ejemplo más fehaciente de que ese subsidio ha sido un despilfarro y una tirada de dinero a la basura absolutamente para enriquecer a 4 gatos. Y que no le dan cuentas a nadie. Y que no le dan, no sé si los magistrados tendrán las cuentas de eso. Ellos creerán que esas cuentas les convencen, pero hacer cursos presenciales durante la pandemia que nadie podía salir, y transporte que nadie podía salir, eso no se lo creyó, pero yo creo que ni Valdez Ecoferi. Pues, y encima ahora tenés sedes por 3 sedes por misma ciudad del interior. Lo que pasa, Fernando, y es que no hemos entendido esa modernización, por llamarlo de alguna forma, o esa fiebre que está viviendo América Latina contra la democracia, contra las instituciones partidarias, contra las instituciones que supervisan las elecciones, como es el Tribunal Electoral. Así es. El Tribunal Electoral tiene que jugar un papel histórico en este momento para garantizar la institucionalidad partidaria y para garantizar la democracia en nuestro país. Panamá no puede convertirse en un país más de la región con esta inestabilidad política que están viviendo, con esta falta de administración real de sus gobiernos. Bueno, ahí vemos el caso del presidente Boric, por ejemplo. Vemos el caso del presidente Pedro Castillo. Vemos el caso de la presidenta que lo reemplazó. Entonces, cuando el Tribunal Electoral entienda que su papel en este momento es trascendental para que el país y la democracia de Panamá se fortalezca, entonces vamos a ver los cambios pertinentes, vamos a ver la fiscalización correcta, vamos a ver una interpretación de la ley como debe ser y que se cumpla como está estipulado en la ley electoral. Y si no nos aboquemos a estas reformas cada 5 años, que lo único que producen es una inestabilidad y una zozobra cuando no entendemos realmente cómo vamos a ir a un proceso electoral de una elección general. Así es, vamos a información comercial. Cuando regresemos hay mucho más que contarles. Hoy es domingo 19 de marzo y usted nos está escuchando por KW Continente y nos ve por Next, Canal 21. (11:37 de la mañana). Continuamos con más de esta cobertura especial de las elecciones convencionales de Cambio Democrático. Vamos hasta la provincia
de Bocas del Toro con Pedro Batista de KW Continente, que nos tiene detalles de cómo se desarrollan estas elecciones en esa provincia. Pedro, buenas tardes. Buenos días. Gracias, y nos encontramos en el Centro Educativo Escuela Berta López en el distrito Almirante, donde ha llegado el alcalde de este distrito, Derek Echeverría, quien es candidato a la Secretaría Nacional de la Juventud. Tenemos a Derek para que nos dé sus impresiones al llegar a esto y emitir su voto. Claro que sí, esta es una fiesta electoral en la cual hoy estamos emitiendo nuestro voto, en donde invitamos y exhortamos a toda la juventud a que salgan a votar desde temprano. Vamos a hacer historia, vamos a recuperar nuestro partido y sobre todo nuestra juventud de cambio democrático con nuestra líder máxima, Yanibel Ábrego, la cual Dios primero vamos a salir victoriosos en esto. Así que vamos a emitir el voto aquí con todo el equipo de la juventud del distrito de Almirante que hoy nos está acompañando y agradecido por el respaldo que estamos recibiendo a nivel nacional. Así es, parte de las declaraciones de Derek Echeverría, candidato a la Secretaría Nacional de la Juventud por parte del Partido Cambio Democrático. Debo mencionar que en esta provincia pues ha estado bastante concurridos esos centros de votación que se han establecido a lo largo de esta región bocatoreña. Para KW Continente, con la verdad por encima de todo, informó para ustedes Pedro Batista. Bien, gracias Pedro por esos detalles desde Bocas del Toro. Vamos al Tribunal Electoral en su sede principal. Allá se encuentra Einar Valdés. A eso de las 2 de la tarde se va a estar ya instalando la mesa de escrutinio. Einar, bienvenido. Buenos días, José Luis Ríos, tal como lo avanzas. A las 2 de la tarde se instala la Junta de Escrutinio en la sede del Tribunal Electoral, punto donde se va a desarrollar la mayor actividad, pero en horas de la tarde, porque es acá donde llegarán los reportes de las votaciones en las 751 centros de votación que existen en el país, y existen 935 mesas para que los miembros del Partido Cambio Democrático ejerzan su derecho al voto. A esta hora se nos ha informado que, si bien es cierto, se mantiene acá personal del Tribunal Electoral y también del Partido Cambio Democrático para recibir cualquier denuncia de cualquier irregularidad o cualquier situación que se reporte en alguno de los centros de votación que están en diferentes tipos del país. Pero a esta hora el movimiento desde el Tribunal Electoral es bastante tranquilo. Se espera entonces, como dije anteriormente, que a eso de las 4 de la tarde, cuando ya finalicen las elecciones en diferentes puntos del país, empieza entonces el proceso acá con la Junta de Escrutinio, donde se empieza a recibir la información de estos centros de votación. La actividad principal se ha desarrollado muy temprano. Gran cantidad de simpatizantes del Partido Cambio Democrático han llegado a los diferentes puntos a ejercer su derecho al voto. Podemos indicar que son 315.562 electores que tendrán ese derecho a ejercer el voto en estas elecciones del 19 de marzo para escoger a 1.945 convencionales. También hoy se deben escoger a la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud. Para el primer caso son 154.293 electores que pueden votar para la escogencia de la Secretaría Sectorial de la Mujer y 97.624 para la Secretaría de la Juventud, personas entre los 18 y los 35 años. Por supuesto que más adelante, cuando tengamos mayores detalles de todo lo que ocurre con este proceso electoral del Partido Cambio Democrático, se lo vamos a llevar a todos nuestros televidentes. Einar Valdés López, Next Noticias. Bien, gracias Einar por esos detalles. Estamos al tanto de lo que ocurra desde el Tribunal Electoral. Así es. Bueno, seguimos en esta cobertura y, bueno, yo creo que hoy por lo menos uno va a saber la tendencia de cuál va a ser la tendencia de la votación, sobre todo en las secretarías de juventud, pero principalmente de la mujer. Por supuesto, Fernando, porque ahí estaríamos viendo realmente el liderazgo. Recordemos que aquí se están midiendo dos cosas. No solamente el tú a tú de Ana Giselle Rosas con la alcaldesa Ana Giselle Rosas contra la alcaldesa Nadir González, sino también el tú a tú de Yanibel Ábrego versus Rómulo Rux, producto de esa aspiración que ambos tienen. Uno, a las primarias presidenciales del país, ser ese abanderado de Cambio Democrático, y dos,
2 a las primarias, a la elección interna de junta directiva por dirigir el partido. Entonces, Rómulo Rux nunca entendió que a Yanivel Ábrego le interesaba más la organización de la institución política, le interesaba más su participación y la estructuración de la vida política del partido y no ser candidata a la presidencia de la República. Si Yanivel Ábrego hoy aspira a las primarias presidenciales de su partido, fue obligada por las circunstancias de Rómulo Rux, que no entendió el manejo político integral que tenía que hacer dentro de esta institución partidaria. Entonces, hoy las fuerzas políticas que se están midiendo son realmente la de Rómulo Rux y Yanivel Ábrego para ver esa administración hacia la nueva junta directiva del partido, para ver esa vida política. Y recordemos algo. Y hagamos este ejercicio. Si Yanivel Ábrego pierde hoy, ¿su vida política termina? No. Porque ella sí tiene la oportunidad de continuar como diputada, sí tiene la oportunidad incluso de ser postulada por Realizando Metas, sí tiene esa oportunidad de ser escogida, ¿por qué no?, como una candidata a la vicepresidencia de la República. Pero la vida política de Rómulo Rux sí terminaría una vez pierda las elecciones internas de su partido, porque no tiene ese engranaje, porque no tiene ese soporte. Podría tomar una corriente del partido y unirse en esa gran alianza nacional de la que se habla, que se pueden estar fraguando por algunos partidos políticos hacia la presidencia de la República, pero no iría consolidado, porque no tendría con qué negociar, no tendría una estructura, no tendría un partido. Entonces aquí sí se está jugando Rómulo Rux su vida política, su futuro político, por no haber entendido que este era un juego de ajedrez que necesitaba de quienes lo acompañaban, de cada una de sus piezas para que defendieran al rey. ¿Qué hubiera pasado si Rómulo Rux hubiera entendido las reglas del juego y se une con Ricardo Martinelli? Es decir, él es el heredero natural. Exactamente. Pero no sé, le habrán dicho que era un líder nacional y que él realmente fue el que llegó de segundo en la elección y un montón de cosas más que es lo que hemos hablado. Sabemos que eran ficticias. Es lo que hemos hablado siempre de los presidentes. Viven en esa burbuja dorada de que tienen un gran liderazgo, de que son las personas más populares. Lo podemos ver hoy en el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Lo mismo vivió Rómulo Rux. No entendió lo que había acontecido en las elecciones del 2019. No entendió nunca cómo llegó a ese 2%, a ese tan solo 2% parece que todavía de la silla dorada. No lo ha entendido. No lo ha entendido y por eso ha atacado a sus principales alfiles, que son sus líderes naturales, que son sus diputados, que son sus representantes. Me podrán decir, bueno, habrá diputados que no se van a reelegir, pero en el lugar que tú reservaste, en el circuito en el que tú reservaste, ahí justamente es donde había algún líder natural que podía hacer ese trabajo, había algún líder natural que podía buscar esos votos para esa campaña electoral, pero al reservar tú los puestos y a darlo a tu antojo, simplemente le estás quitando a esos líderes naturales. Espérate. Es que no fue ni siquiera a tu antojo, fue solamente poner un valladar para que mi enemigo no fuera candidato. Es decir, yo no tengo opción. Yo me llevo la pelota. Sí. Si yo soy el dueño de la pelota, en el juego yo como niño malcriado me llevo la pelota. Vamos con Adair Concepción, quien también realizó recorrido por una escuela de El Chorrillo. Adair, bienvenido. ¿Cómo estás, José Luis, Fernando, Sareis? Qué gusto poder compartir con ustedes, con la audiencia de Next Noticias y también de KW Continente. Usted muy bien lo ha mencionado, un recorrido en uno de los bastiones de cambio democrático, específicamente es el corregimiento del Chorrillo. Allí está uno de sus líderes, Sergio Cheyo Galvez Evers, representante de corregimiento y de igual forma diputado de la República. Tengo que destacar, José Luis, amigos televidentes, pues que a esta hora de la mañana el movimiento es lento en este centro de votación del Chorrillo. Ustedes aprecian en imágenes en directo de cómo está la situación en este colegio. Quienes están allí son activistas efectivamente de esta nómina El Cambio es Ya, que lidera Yanivel Ábrego, y Nadine González como la Secretaría de la Mujer y también Derek Echeverría a la Secretaría de la Juventud. Son activistas lo que hay fuera de este colegio en espera de que poco a poco vayan llegando simpatizantes para ejercer su derecho al voto y escoger de esta forma más de 1.900 convencionales a nivel nacional. Una situación pues un tanto distinta a escenarios que hemos vivido anteriormente en otras coberturas, donde en el Chorrillo se moviliza gran cambio democrático
en su mayoría pues pertenecen a este colectivo político, el segundo de mayor cantidad de adherentes a nivel nacional y con mucha fortaleza en el Chorrillo. A esta hora es muy lento. Consultamos de igual forma a qué hora ejerce el voto Sergio Cheyo Gálvez. Nos estarán comunicando. Por supuesto, hay que saber qué dice Cheyo Gálvez sobre esta disputa interna en Cambio Democrático, sobre este proceso tan importante para la vida política del país, proceso que se desarrolla hoy y que sin duda fijará también el futuro de próximas alianzas y, ¿por qué no?, el futuro del próximo presidente de la República o presidenta de la República en 2024, el próximo año. Ahí están las imágenes de lo que acontece en el corregimiento del Chorrillo. Ahí está Keira Navarro, es la suplente de Sergio Cheyo Gálvez. Están pues de una u otra forma colaborando con agilizar la llegada, que es poco a poco, de adultos mayores, de personas que forman parte de Cambio Democrático. Es un tanto lento, reitero, a esta hora de la tarde. Ellos esperan que después del mediodía, después de la 1 de la tarde, cuando ya esté muy cerca el proceso del cierre de la votación, acuda mayor cantidad de la membresía de Cambio Democrático para elegir a una de estas nóminas que se disputan el día de hoy. Más de 1.900 convencionales a nivel nacional, convencionales que más adelante tendrán la responsabilidad de escoger una junta directiva que en este momento, hay que recordar, está fuera de tiempo, no cuenta con los recursos del Tribunal Electoral y está ante una serie de denuncias del presunto mal manejo de fondos, por ejemplo en Secretaría de la Mujer, que es lo que se ha conocido, así como del subsidio también de Cambio Democrático. Y mucha gente con la que conversamos también es de la opinión que será determinante el papel que jugó Cambio Democrático, por ejemplo, durante la pandemia o el gobierno de Laurentino Cortizo. ¿Fue realmente una oposición dura al gobierno de Laurentino Cortizo o se mostró muy endeble, muy conservadora en cuanto a presentar puntos de vista, cuestionamientos sobre presuntas irregularidades? Eso será determinante y, ¿por qué no?, la figura del expresidente Ricardo Martinelli, fundador de este colectivo político y que hoy día pues lidera también una de las fuerzas políticas de este país, como lo es Realizando Metas, que ha crecido mucho en muy poco tiempo. A la expectativa entonces del momento en que ejerza Sergio Cheyo Gálvez, reitero, uno de los líderes con mayor fuerza en Ciudad Capital, conocer qué punto de vista tiene sobre el futuro de este colectivo y sin duda que fijará también pues sobre la mesa, pondrá muchas interrogantes sobre el futuro político de este partido y, ¿por qué no?, de las próximas elecciones. Imágenes en el corregimiento del Chorrillo, a la expectativa de todo lo que ocurre. Estamos en recorrido en distintos puntos, en otros que hemos visto pues también bastante lento el proceso interno en Cambio Democrático. Adelante, Fernando, Sareis y José Luis. Gracias a Adair Concepción por esos detalles, ese recorrido que estamos realizando a nivel nacional. Vamos a la pausa. Al regresar, más análisis. Bueno, seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy un programa especial sobre lo que está pasando en las elecciones para elegir convencionales de Cambio Democrático. Y Alonso Correa, de todos modos, ¿qué pasa en el mundo en la realidad de hoy? Es que además de las elecciones primarias del Cambio Democrático, también hay que saber qué es lo que sucede en el resto del globo, porque han ocurrido bastantes situaciones curiosas, más que nada, bastante sorprendentes y que pueden ir pues diciéndote hacia dónde está derivando todo lo que ocurre alrededor de Panamá. Principalmente, empezando por lo más atractivo, que es pues otra vez un desborde social en París, en Francia, principalmente en París, pero en varias de las ciudades principales de Francia, porque Macron, de manera casi unilateral y única, ha dicho que va a aumentar la edad de jubilación, llevando a los pensionistas pues a la calle. Se han visto varios chalecos amarillos. Recordemos que estos chalecos amarillos son como la pesadilla de Macron, porque les llevan haciendo la vida de cuadritos. Encima son una organización amorfa, que tú no sabes quién es la cabeza ni quién es el... Primero política, amorfa, y ya que cubre básicamente todo el espectro sociopolítico, pero es esta pesadilla de Macron que lleva pues aterrándolo desde inicio de su presidencia, desde que llegó al poder en Francia.
También hemos visto que Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, subió a sus redes que muy posiblemente el día martes sea arrestado por un caso que aún no han dicho cuál es sí, no está claro la acusación que se le está otorgando. Así que eso dice que su equipo de abogados y su equipo mediático está trabajando para no solamente evitar el arresto, sino que dar un discurso el día martes para, pues, yo creo que más que nada hacer campaña política, ya que estamos bastante cerca de las elecciones. Estamos viendo que gran parte del apoyo que tenía el Partido Demócrata, que llevó al poder a Joe Biden y a Kamala Harris a la Casa Blanca, pues lo está perdiendo. Y puede que este movimiento de un posible arresto, de una persecución política, sea pues nada más que una vía, primero para desacreditar a todo el bloque democrático, todo el bloque demócrata, y también para tratar de ganar, yo creo que cierta simpatía en el público general. Pero es que lo más importante que ocurrió esta semana sucedió también en Europa, sí, en Europa y en Asia. Primero con la captura, la orden de captura a Vladimir Putin por secuestro de niños. Un secuestro, bueno, la Corte Internacional. Bueno, Amnistía Internacional dijo que era justa. Y sí, estamos hablando de que pues posiblemente esto, sí, puede que parezca una pantomima, parezca que sea un modo más de demostrar que tienen control sobre Rusia, pero es que realmente así es como caen estos caudillos, así es como sucede en África, porque al final no hay jurisprudencia europea dentro de Rusia, y la única manera que se tiene para ingresar y sacar del poder a estos sátrapas son exactamente así. Sí, pero que de eso, casi horas después del derribo del dron americano. Es que eso ya te dice algo de a dónde están yendo los tiros. Y es que lo del derribo americano, justo después sale esta orden de captura. Pero lo más importante no es ni siquiera eso. Es Turquía ya aceptó la unión de Finlandia a la OTAN. Recordemos que Finlandia hace frontera con Rusia. Se queja mucho la gente prorrusa, que en parte es el rollback, la estrategia del rollback que los americanos están usando tanto con la Unión Soviética como con Rusia durante años, y es echar para atrás todo lo que se pueda las fronteras de Rusia, tanto de su órbita geopolítica como de su soft power, y ponerle no solamente una base de la OTAN al lado de Leningrado. Yo creo que eso es una demostración no más. No solamente eso, sino que pónganse a pensar, televidentes, Sarey, que las fronteras de Rusia empezaban en Alemania hace 30 años escasos. Y ahora están pues a menos de 600 kilómetros de Moscú. Y es que esto es a lo que voy con lo del rollback. Estamos viendo de que empezaban en Alemania, se inventaron este país, Georgia, independizaron Ucrania, desbarataron todo lo que es el bloque central con Bielorrusia. Quedó este todavía recuerdo de lo que fue y donde estaban las fronteras de la Unión Soviética con Königsberg, que lo que es hoy Kaliningrado. Hoy Königsberg. Pero es que Kaliningrado es casi una isla rodeada del mar europeo, de fronteras de la Unión Europea, y no solo de eso, de fronteras de la OTAN, que es lo más importante. Así que esta unión de Finlandia, este paso atrás, este cambio de decisión de Turquía acerca de la unión de Finlandia a la OTAN, creo que es lo más importante, y algo que va a no solamente afectar todo lo que llevamos viendo a lo largo de esta invasión a Ucrania, sino que es muy posiblemente que este sea un punto de no retorno en el que vamos a ver un cambio radical en el movimiento y en las relaciones. Y a eso tienes que sumarle la visita de Xi Jinping. La visita de Xi Jinping, y que ahora parece que China va a ser
el fiel de la balanza en Correcto. toda esta crisis mundial. Y en lugar de retirarse dice, voy a ir a Rusia y también voy a hablar con el presidente Zelensky por teléfono y ver qué es lo que está pasando en Ucrania. Y adicional a esto tenemos que ver que lo que se busca con esta orden de captura de Vladimir Putin no es ingresar a Rusia y atraparlo, sino es cercarlo hacia dónde va a ir. Solamente podrá ir a China de ahora en adelante, que lo acepten y que no permitan su captura. Y que no es parte de los países que no son miembros de la Corte Penal Internacional. Correcto. Esto es esta unificación, esta entrada de Finlandia a la OTAN no es nada más que una demostración de que Rusia ya ha perdido el juego geopolítico. Ya Rusia no es lo que se pensaba hace 2 años de lo que era. Bueno, cuando Time pone a Vladimir Putin en el 2016 como el hombre del año, y ya no es la potencia ni militar, ni económica, ni social, nunca ha tenido soft power, así que Rusia perdió ya todos los eslabones de una cadena bastante corta que tenía para amarrar el poder, el escaso poder que tenía en Europa y el poder casi nulo que tiene en Asia, con una China que crece a pasos agigantados. Lo que pasa es que ahí le toca a Vladimir Putin ya evaluar una reestructuración de lo que está haciendo en Ucrania luego de 2 años en donde un país tan pequeño con menos fortaleza de la que tú planteas, Alonso, le ha hecho una pelea. Yo creo que no tanto que él pensaba que Ucrania iba a darle la pelea. Yo creo que nunca pensó que Occidente se iba a revolucionar con esta invasión. Yo creo que hoy hay un tema también que vale la pena que analicemos, bueno, mañana lo voy a analizar a profundidad, y es esta quiebra de bancos estadounidenses y suizos. ¿Qué va a pasar pues en esta crisis financiera que se avecina? Voy hasta Bocas del Toro. Pedro Batista, ¿qué tenemos? Gracias, y a tempranas horas de la mañana dimos cobertura a la llegada del alcalde del distrito de Almirante, quien es candidato a la Secretaría Nacional por la Juventud por parte del Partido Cambio Democrático, quien llegó a la escuela Berta López acompañado de sus simpatizantes, parte de su equipo de trabajo, y él, antes de emitir su voto, emitió su opinión sobre este proceso que se lleva a cabo al interno de este colectivo. Escuchemos. Claro que sí, esta es una fiesta electoral en la cual hoy estamos emitiendo nuestro voto, en donde invitamos y exhortamos a toda la juventud a que salgan a votar desde temprano. Vamos a hacer historia, vamos a recuperar nuestro partido y sobre todo nuestra juventud de Cambio Democrático con nuestra líder máxima, Yanibel Ábrego, la cual Dios primero vamos a salir victoriosos en esto. Así que vamos a emitir el voto aquí con todo el equipo de la juventud del distrito de Almirante que hoy nos está acompañando y agradecido por el respaldo que estamos recibiendo a nivel nacional. Parte de sus declaraciones donde pues estuvo emitiendo su voto, esto en la mesa número 32 en esta escuela ubicada en el distrito de Almirante, donde es alcalde, y también mencionaba Derek Echeverría esa invitación a la juventud a salir a votar, e informó que en estos momentos pues también se dirige hacia la ciudad de Panamá para hacer recorridos en diferentes centros de votación. Escuchemos. Claro que sí, hoy está aquí la juventud del distrito de Almirante acompañándonos a emitir este voto y nos sentimos bastante contentos, y no solamente aquí, sino a nivel nacional. La juventud, sé que Dios primero, hoy en las tardes y en los resultados que vamos a tener, vamos a ver los contundentes apoyos que vamos a estar recibiendo de nuestra juventud de Cambio Democrático, porque creen en esta posición de la cual vamos a trabajar por todos ellos. El aproximado de lo que se espera el día de hoy en participación. Bueno, tenemos una aproximación de más de 6.000 personas que salgan a votar aquí en toda la provincia de Bocas del Toro, y Dios primero, no solamente para mí, sino también para la Secretaría de la Mujer, nuestra amiga Nadine González, y toda nuestra Junta de Corregimiento y nuestros convencionales. Por su parte, el Tribunal Electoral también pues se encuentra realizando recorridos en distintos centros de votación. Han mencionado que son aproximadamente 73 entre la provincia de Bocas del Toro como también en la comarca Nove Buglé. Muy bien, hoy estamos dándole recorrido y verificación y supervisión a los diferentes centros de la provincia. Hasta el momento todo en total regularidad, todo muy bien, y esperemos que así se mantenga el resto del día. Esto es a lo largo de la provincia que hay establecidos centros de votación, ¿no? Es correcto. Tenemos los centros en provincia y en comarca también. Es parte de la información que tengo para ustedes. Bueno,
hemos concluido esta emisión de Entre Líneas de hoy. Gracias a todos por su audiencia, tanto en Next como en KW Continente. Vamos a tener pues vamos a seguir con esta cobertura completa de lo que está ocurriendo en las elecciones convencionales de Cambio Democrático. Volvemos a las 2 de la tarde. Usted manténgase en sintonía a quienes nos escuchan por los 95.7 y nuestras diferentes frecuencias en el país y en el mundo en KW Continente, que vamos a estar enviándoles todas las incidencias de estas elecciones de Cambio Democrático. A todos gracias por su audiencia y nos vemos a las 2.